Hola, buenas tardes a todas las que les apetezca conectarse a este directo. Voy a esperar así un segundito a ver si se conecta Adrián, que es con quien voy a hablar hoy. Y empezamos. Hola Adri, ahora te llamo. Bueno, pues el otro día hicimos una pequeña charla, introducción a la salud mental desde la poesía, de una forma mucho más teórica de lo que haremos hoy, porque estuvo con nosotros Elena Barrio, que tiene un proyecto del que nos habló, con su colectivo Glittercinas, que publican fanzines y dan visibilidad a la salud mental desde este proyecto. Como digo, hoy lo que vamos a hacer es tratar este tema de un modo quizás más objetivo, más intimista, porque lo que vamos a hacer es que vamos a hablar, Adrián y yo, vamos a mantener esta conversación acerca del tema y vamos a estar leyendo poemas de autores y autoras pues, que nos gustan y que nos parecen representativos de este tema en cuestión. Así que allá voy a llamarle. Vamos a hablarle un poquito más, que tenía por aquí su librito. Hola, Adri. Hola, ¿qué tal, Laura? Gracias por invitarme. Bueno, a ti por estar. Iba a decir que tengo muy pocos libros en el confinamiento y casi solo tengo los fanzines de Glittercinas y Tu Octubre, que salió hace muy poquito, que es un fanzine que hiciste además con tu hermana y que es muy chulo. Luego lo buscaré, me levantaré un segundito para buscarlo. Ay, Así qué que, vergüenza. Adrián, para quienes no lo conozcáis, que aquí supongo que seréis casi todas, hace multitud de cosas, siempre está haciendo multitud de proyectos culturales. Ya digo, su último libro, digamos, obra personal es Octubre, y él nos va a contar un poquito más de por qué está aquí a raíz de este tema. Sí, bueno, octubre lo sacamos mi hermana y yo. Bueno, el proyecto fue una cosa que se le ocurrió a ella en realidad y partió bueno, pues de una iniciativa que había que corría por Instagram de hacer un dibujo al día durante todos los días de octubre y bueno, pues nos planteamos dar una vuelta y hacer un dibujo acompañado de un breve texto y bueno, entre ellos hicimos esta cosa, pero bueno, no considero una publicación, sino más de una cosa que hice con mi hermana y que tenemos ahí y que es algo bonito también deslocalizar así un poco la producción cultural y llevarlo hacia un territorio en el que pues estés más libre y la creación se libere más. Entonces, bueno, pues nada, eso está ahí. Y respecto a la temática que me planteas, pues la verdad es que no sé cuál es la vinculación entre la creación poética y la salud mental. Yo pienso que no la hay. O sea, la poesía, bueno, en realidad creo que no tiene mucha utilidad. Creo que no es su función ser útil ni, ni ejercer ningún tipo de responsabilidad social. Entonces, bueno, pues yo creo que la salud mental camina por otros cauces, pero es inevitable que a veces, bueno, pues la poesía como mecanismo de representación, pues la haya cogido en múltiples casos, pero bueno, esta vinculación histórica y un poco romántica y dañina, yo creo, entre salud mental y poesía y esa forma de hablar de los poetas y especialmente de las poetas como personas inestables y abocadas a suicidio y cuestiones así, pues me parece una cosa que hay que erradicar, la verdad, y bueno, que la poesía funciona como es un mecanismo de representación, como sustracción de sobre todo de ideas y yo creo que no tiene mucho que ver con cualquier razón práctica. Entonces, bueno, yo creo que la vinculación está ahí, en que no existe. Sí, un poco también lo que con Elena el martes. Hay que romper con esa tradición por romántica, que es como que parece a veces que toda la poesía hasta ahora es poesía por romántica y sí lo es temporalmente, pero no desde un punto de vista temático ni nada. Sí. Yo pienso que el romanticismo es una postura estética y como tal es igual de loable que cualquier otra, pero es muy peligroso trasladarla a un plano de la realidad que no
que trascienda lo estético, ¿no? Y yo creo que está bien donde está el romanticismo, pero construir toda una especie de ficción alrededor de la creación poética, y sobre todo por esta herencia, ¿no?, del romanticismo inglés y de la poesía francesa del siglo XIX, pues yo creo que ya está. O sea, esto de repetir tropos y insistir sobre los mismos temas, pues no es interesante desde un punto de vista creativo, y tampoco importa mucho. A la poesía no le importa mucho. O sea, me parece muy interesante lo que acabas de decir, bueno, ahora mismo, o sea, entre las cosas que dijiste, acabas de decir una que era como que se vincula más a las mujeres a este tipo de poesía, digamos, que tiene más que ver con la ansiedad, con la depresión, con ese tipo de cuestiones que a los hombres. No sé si es... No sé, porque es como la parcela de poesía sobre la que se les dejaba escribir, al fin y al cabo, porque a nosotros solo se nos dejaba escribir sobre sentimientos que tenían que ver con el amor, con el sufrimiento y esas cosas. Porque yo creo que ahora, en la actualidad, ahora cuando buscaba cuando buscaba información para tratar estos temas, sí que vi que ahora hay muchas autoras, que es un tema además en el que estaba trabajando en el último año, que hay muchas autoras que escriben desde el sufrimiento y desde la visibilización de ese sufrimiento, sin que necesariamente tenga que ser un poema triste ni que venga de una autora que tenga algún tipo de trastorno, pero sí que hay como quizás más libertad y más como ganas de reivindicar y de visibilizar el sufrimiento que existe en el cuerpo y la existencia femenina por el hecho de ser mujer. No sé si esto lo ves tú en la poesía de la gente que lees. Sí, bueno, yo creo que en primer lugar es importante disociar la creación poética de la biografía. Entonces, bueno, una persona puede escribir sobre el cuerpo y sobre la salud mental sin que necesariamente eso sea una proyección de sufrimiento real. O sea, esta conexión entre creación y realidad no es un espejo, ¿no? La poesía, y tampoco tiene que serlo. Entonces, bueno, eso en primer lugar. Y luego, lo mismo que decía antes respecto a... No te escucho, Audrey. Se te fue el audio. Sí, perdona. Sí, por un momento. Perdón. Te decía antes sobre que la herencia de la poesía romántica es muy difícil sacársela de encima. Pues en el caso de la poesía escrita por mujeres, yo creo que sobre todo la poesía del cuerpo de Sylvia Plath o de Anne Sexton, yo creo que han sido son pilares fundamentales también de lo que es la escritura actual desde el cuerpo, pero también han generado un estigma respecto a la poesía escrita por mujeres, que creo que no se ajusta a lo que se da en la realidad, ¿no? Y más ahora que yo creo que esto se ha flexibilizado muchísimo. Es verdad que los temas se han abierto, y el hecho de escribir sobre el cuerpo femenino ya no se concibe como una cuestión de nicho, y se puede asumir como algo totalmente natural. Y bueno, tampoco me corresponde a mí hablar de esto, la verdad, pero creo que es un proceso, obviamente. Sobre salud mental, pues bueno, evidentemente a lo largo de la historia reciente, pues ha habido muchos poetas que se han referido a esto, no solo mujeres, sino también poetas pues como, no se me ocurre, pues Edgar Allan Poe, John Keats, etcétera, etcétera. Y yo creo que es una cosa que está bien. O sea, la poesía tiene que poder afrontar temáticamente y formalmente todo aquello que crea necesario. El otro día, por cierto, cuando Elena y yo estábamos hablando, no dijimos en ningún momento que si hay alguien que quiera intervenir o decir alguna cosa, que podéis, los que estéis viéndolo. Ahora vamos a estar leyendo algún poema, o sea que si tenéis alguna propuesta acerca de los temas que van saliendo, pues que adelante. Que quien quiera, que es súper bienvenido a la aportación. No sé qué te iba a decir, tú ya desde un modo así un poco más subjetivo, ¿cómo estás viviendo este proceso? ¿Crees que va a suponer algún cambio o algo así? ¿O?
¿o no? ¿El proceso de la cuarentena te refieres? Sí. A nivel creativo yo creo que no va a incidir. En cualquier caso, aletargando, ¿no? Porque es lo que está pasando. En mi caso también. Bueno, yo estoy en un proceso de densificación mental súper circular, ¿no? Y me cuesta mucho más aclarar las cosas y pues entrar en una dinámica de productividad en estas circunstancias. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que lo que es la creación pues es una cosa que es tangencial y no, no creo que una circunstancia histórico-social como esta pues vaya a influir, y tampoco creo que sea bueno para la propia creación el hecho de que lo hiciese. O sea, que de repente a nivel temático pues el coronavirus o el encierro se convirtiese en una cuestión integral, pues lo volvería todo muy, muy lineal y monótono, y no creo que sea beneficioso. Y creo que también en ese sentido, desde esta cuarentena, deslocalizar un poco el flujo temático es algo interesante, y creo que es positivo romper con esto también. Romper con esta monotonía de hablar todo el tiempo de los mismos temas y salirse un poco de... Bueno, también es un poco una de las capacidades de la ficción, pero bueno. No tiene mucho que ver con el tema de la salud mental que me estabas proponiendo. Bueno, pero está bien, que salgan cosas. ¿Tienes algún poema que te apetece empezar a leer? Pues tenía varias cosas, y un poco la línea de lo que he estado diciendo, de que me gusta mucho ahora utilizar el contexto para compartimentar y observar desde esta quietud pues a otros lugares del espacio-tiempo, y a través de la poesía yo creo que esto se puede hacer de maneras muy bellas. Y quería aprovechar que hoy es el cumpleaños de Guille Marco, que es un poeta madrileño que cumple 23 años, y el año pasado lanzó su primer libro, que fue Accessit en el Adonais, que se llama Otras nubes, y es un poeta fantástico. Y quería leer un poema suyo que está originalmente concebido para hablar de la despoblación de pues los pueblos rurales de la España interior, pero yo creo que en este contexto también se resignifica de una manera muy interesante, y bueno, pues si quieres lo leo. Se titula Despoblación, precisamente, y dice: durante las siestas de agosto en Mara nos hundíamos en las dunas calientes del granero por puro aburrimiento. El soplido perezoso del viento entre las colinas acariciaba mi cara, más suave que la tuya, y las amapolas de la mente se mecían como haciendo cosquillas al niño que fuiste. Volvemos este verano de paso, sin tiempo para dormir, y el polvo de las nubes del horizonte aparece sin que sepamos cómo en nuestros bolsillos. El pasado aquí parece el único destino comprensible. Y eso, precisamente hablando de cómo el pasado ahora interactúa con nosotros de una manera diferente, como el pasado es el único lugar en el que las cosas suceden, pues me parece que desde la poesía se puede afrontar esta colisión, ¿no?, entre tiempos, que me parece muy interesante. Me ha parecido interesante siempre, ¿no?, saber cómo el tiempo interactúa con nuestras relaciones, pero con los demás, con nosotros mismos y con nuestros espacios, pero ahora pues se vuelve todo un poco más intenso, parece. Pasa ahora además, no sé si te pasa a ti, pero a mí por lo menos y a la gente con la que lo hablé, que como que ahora en este tiempo así como de estratificación un poco del tiempo a muchos niveles, no a todos porque la gente mucha sigue trabajando y en fin, y no todo el mundo tiene tiempo libre para dedicarlo a pensar, eso es totalmente un privilegio, pero sí que hay como una cierta nostalgia ahora de, pues parece que mirar al pasado, que todo el tiempo pasado fue mejor, un poco como si estuviéramos en la recta final de algo, de un proceso, y estamos como, no sé, como recordándolo. De hecho, ayer hablaba sobre la cantidad de llamadas que se están haciendo ahora, es que es un poco en realidad modificar una realidad que no era así antes. Yo no hablaba todos los días con mucha gente con la que ahora sí, ¿no? Y es lo que dices tú, que al final estamos como queriendo volver todo el rato
hacer que ese pasado esté presente. Me dan por la sensación, ese poema me acaba de parecer muy bonito. Sí, o sea, yo creo que tampoco es preciso hacer tantas lecturas de la situación actual y bueno, el pasado es una cosa que frecuentemente como que idealizamos, pero yo creo que la distancia a nivel de memoria y pues también lo vuelve un poco inevitable o no sé si es posible eh, racionalizar tanto el pasado, pero, pero bueno, creo que también se puede traer como luz, ¿no? de, de lo que ya hemos vivido, o sea, y asimilar que esta situación es transitoria y que no... bueno, Es que yo creo que tal vez lo que plantean situaciones como esta es en realidad como la necesidad del cambio o la necesidad de estar como revisitándonos constantemente sin que pasen este tipo de cosas para saber qué es lo que queremos hacer. Si lo que estamos haciendo o tenemos la posibilidad de cambiarlo, ¿no? En la medida en que seamos capaces, si podemos orientarlo hacia otra cosa, como que estas situaciones en realidad lo que hacen es ponernos un poco de frente a nosotras mismas y ver si, pues eso, si no sé, hacer esa revisita al pasado, si lo que estamos haciendo nos convence, si no, hay como una especie de introspección más allá de lo literario. Aunque no sé si es tan, tan pertinente hacerlo ahora, ¿no? Porque es como una situación que sí que nos coloca a un punto muy limítrofe y nos recluye en nosotros mismos en esta cosa reflexiva que no sé yo si se puede sacar algo en claro de ella realmente. Entonces, no sé si tomar decisiones o resolver cuestiones identitarias en este contexto es posible, de hecho, porque es lo que te decía al principio, yo me encuentro y lo encuentro todo mucho más difuso y mucho más denso y tampoco sé si está sucediendo nada ahora mismo que yo pueda decidir. Entonces, pues creo que lo más sano, no sé si sano, o lo más natural que, que puedo hacer en estas circunstancias es pues atravesar el tiempo de la forma más calmada posible y bueno, ver a dónde voy, pero sin tampoco presionarme a mí mismo y decir que tengo que pues, enmarcar mi vida en estas circunstancias porque la quietud así lo exige, nada de esto. O sea, esto de ponerme delante de un espejo, pues casi que no me gusta la imagen que tengo ahora de mí mismo porque no es real tampoco. O sea, Claro, es una imagen detenida y a mí también me gusta el movimiento. Entonces, pues, no sé, tengo un poema de Franco Jara que no tiene que ver con esto, pero es que a mí me gusta su energía y también hablo de cómo podemos despejar esta constante necesidad de enfrentarnos nosotros mismos. Y en este poema de Franco Jara, que es uno de mis poemas favoritos, que se llama Tomar una Coca-Cola contigo, se recoge perfectamente esta fuerza del instante y esta voluntad de regresar a él y de reconstruirlo. Y bueno, creo que mejor lo leo directamente, si te parece bien. Bueno, es una claro. traducción, es un libro que es de, bueno, ha editado Krieger 71, un volumen de poemas de Franco Jara en el que sé que este poema está. Y bueno, os invito a visitar la web de Kriller porque tienen un montón de libros de la Escuela de Nueva York y de poetas inéditos sudamericanos que son realmente brillantes. Y bueno, este poema de Franco Jara dice, es hasta más, bueno, tomar una Coca-Cola contigo es hasta más divertido que ir a San Sebastián, Irún, Hendaya, Biarritz, Bayona o tener náuseas en la travesera de Gracia en Barcelona. En parte porque con tu blusa naranja pareces un San Sebastián mejorado, más feliz, en parte por mi amor por ti, en parte por tu amor al yogur, en parte por los tulipanes naranjo fluorescente entre los abedules, en parte por la discreción que nuestras sonrisas alcanzan ante la gente y las estatuas. Cuando estoy contigo se me hace difícil creer que puede haber algo tan quieto, tan solemne, tan desagradablemente definitivo como una estatua, mientras justo enfrente
En la cálida luz de Nueva York, a las 4 en punto, vagabundeamos, para allá y para acá, entre uno y otro, como un árbol respirando a través de los lentes. Y en la exposición de retratos parece no haber caras, solo pintura. De pronto te preguntas para qué carajo alguien los hizo. Te miro y prefiero mirarte a ti que mirar todos los retratos del mundo, excepto quizás a veces el del jinete polaco, y que de todas maneras está en la Frick, a la que, gracias a Dios, todavía no ha sido, así es que podemos ir por primera vez juntos. Y el hecho de que te muevas tan lindamente desecha el futurismo, así como en la casa nunca pienso en el desnudo bajando la escalera, o en un ensayo en ninguno de los dibujos de Leonardo o de Miguel Ángel, que antes me impresionaban tanto. ¿Y de qué les sirve tanta investigación sobre los impresionistas cuando nunca encuentran la persona adecuada para estar cerca de un árbol cuando cae el sol, o para el caso Marino Marini cuando eligió más cuidadamente al caballo que al jinete? Parece que a todos se les pasó lo maravilloso de una experiencia que no se va a perder conmigo y por eso te lo estoy contando. Y ya está. ¿Sabes que una de las... ¿Leer tú algo ahora para que no monopolice yo esta cosa? Sí, voy a leer un poema a Verbel, pero iba a decir que una de las cosas que no esperaba echar tanto de menos en esta cuarentena, que nos hemos tenido que venir con mi madre y yo por su trabajo, a la que no es mi casa usual, es, o sea, una de las cosas que me ha hecho de menos es mis libros, tener mis libros a mano. O sea, no sabía que me podían hacer tanta compañía y a veces los necesito, no sé, necesito volver a relecturas, porque yo no soy de leer muchísima cantidad de libros nuevos, sino que a lo mejor un libro me dura muchísimo y lo releo continuamente a lo largo del tiempo, no sé, y de verdad que muchas veces los necesito esa lectura y no la encuentro y hace como que me siento un poco vacía, la verdad, a ese respecto. A mí, dime. Sí, dime. No sé si te pasa igual. Yo sé que... Iba a decir que lo entiendo desde el punto de vista de que, bueno, los libros forman parte de una cotidianidad de los espacios, por así decirlo. Entonces, como que estas referencias que tenemos siempre en nuestro día a día, en el espacio que habitamos, pues nos hacen sentir más tranquilos. Yo creo que es verdad. O sea, que tenemos cosas porque necesitamos mirar y sentirnos acompañados. Y por eso cuando nos vamos fuera a otra ciudad y empezamos de nuevo, está dentro de nosotros esta sensación de soledad, ¿no? Y ahora pues a mí me pasa lo mismo porque estoy también en casa de mis padres y pues todos mis libros están allí. Pero bueno, o sea, no por la lectura en sí, como tú dices, pero sí por esta escasez de referencias que conforman también lo que yo soy, ¿no? En mis espacios que yo mismo he construido y he diseñado para mí. Entonces, eso. Sí, su hogar personal, en realidad. Exacto, sí. Pues quería leer un poema de Rosa Verbel que me gusta mucho y que me parece como que relativiza un poco esta situación al respecto a lo que decíamos antes, ¿no? Que decía yo que parece que ese tipo de situaciones, como cuando se muere alguien o como cuando hay un evento súper feliz, que lo que decía, nos ponen un poco como de frente a nosotros mismos, que es un poco como lo que está pasando ahora, lo que nos están haciendo como creer desde los medios, que esto es una oportunidad, que puedes hacer mil cosas y en realidad no es así. Y quiero leer un poema de Rosa Verbel, que es como que a mí leyéndolo me recuerda que en cualquier momento puedes tener este replanteamiento de las cosas, no hace falta que sucedan este tipo de hechos. Y es un poema que se llama Planes de futuro. Y es muy bonito. Tenemos 40 años y un trabajo que odiamos, que nos hace pagar las facturas, llegar a fin de mes, tener eso que llaman dignidad y que se siente igual que la tristeza. Tenemos un trabajo y un piso en la playa, pero ante el mar soñamos un milagro, nuestra ropa en la arena como entonces, y quedarnos así a la intemperie, uno enfrente del otro, con toda la extrañeza de los cuerpos desnudos, con esta luz precaria, con un amor que existe y no nos basta. Tenemos 40 años y 2 hijos que corren, que gritan y que lloran porque la arena está demasiado caliente, porque nosotros discutimos, porque no hay nada aquí que nos divierta. Tenemos casa, hijos y demasiado miedo a la muerte del cáncer de pulmón, a los contratos temporales, como a la gente normal. Miedos de gente feliz, miedos felices, como este insomnio dulce de los días laborables, esta nostalgia común y rutinaria. Tenemos 40 años y un país que no nos nombra. No cogemos aviones porque hemos olvidado cómo decir te quiero en otras lenguas, la violencia del viaje, las alturas.
como dormir tranquilos en hoteles lejanos donde nadie nos llama por las noches. Tenemos 40 años y una vida feliz sin contratiempos, una vida segura, equilibrada. Pero después del amor, de la rutina, de la clase media, la propiedad particular, la realidad, regresa inconformista. Es un poema que me gusta mucho porque además nos sitúa en ese plano de privilegio. Es decir, nos podemos quejar, nos podemos hacer ese tipo de reflexiones porque tenemos el privilegio de poder hacerlo. Que al final es algo de lo que tenemos que ser muy conscientes, de lo que hablábamos el otro día, pues en esa conversación que decía ellos. Claro, al final esto es pues son discusiones de gente que puede tener ese tipo de discusiones, ¿no? Sí, pero es una cosa muy interesante que hace siempre Rosa y que yo creo que es un valor bastante importante en su poesía, que es este autocuestionamiento y este punto de partida dudoso, ¿no? De no saber muy bien hasta qué punto la validez de lo dicho está justificada y bueno, como esta tensión dialógica que hay dentro del poema entre ella y ella misma, que está todo el tiempo como cuestionándose, y la encuentro que es muy, muy estimulante esta posición, ¿no? Respecto a la creación poética, no tan convencida y no tan reafirmada sobre sí misma, sino renovándose todo el rato y poniéndose en cuestión. Y bueno, su libro es un libro fantástico, que voy a decir. Que como decíamos, si alguien quiere antes, si alguien quiere pues, comentar algún poema o algo, pues podéis hacerlo. Y pues nada más eso, para hablar de ese privilegio. También hay una cosa que está como asociada, que es el derecho pues, a sentirte triste también, ¿no? Bueno, el derecho a la queja. Lo decíamos antes, que al final, pues a pesar de ese privilegio, pues también imagino, o quiero pensar que también hay pues ese derecho a quejarte, ¿no? Y al sufrimiento mental, más allá de lo puro físico. Y en esa línea, pues hay unas líneas no voy a leer el poema entero, solamente unas líneas de Claudia Caparrós, que es una de mis autoras de cabecera, que dice ella, estar solo es tan terrible que no sé bien cómo empezar a redactarlo, cómo construir un edificio. Pienso todo el tiempo en el Panteón de Roma, en ese círculo, en ese aire abierto como una herida por donde entra la luz. Suspensión, que mi palabra sea como el Panteón de Agripa. Esto es el narcisismo, algo que desprende, como la piel de una naranja, su olor. La degradación de los cuerpos mientras afuera las cosas trazan su recorrido. Las cosas trazan su recorrido en esta especie de páramo. Y los cuerpos se acartonan y ya casi nunca esperamos a nadie. Si respiran es porque vivir se hace necesario en esta humedad, que se dispersa como azúcar cuando te miro a la cara y te pregunto cosas que tú no sabes responder y me preguntas cosas que yo no quiero responder. Y plantea un poco esa soledad. Además ella lo dice como desde el narcisismo, porque al final es una cosa pues propia. A mí, no sé si te ha pasado alguna vez, pero yo siento que cuando eres feliz y lo quieres compartir con la gente, es como maravilloso, todo el mundo está, pero al final cuando estás triste intentas como abrirte a lo mejor con alguna persona y a la gente no le interesa nada lo que tengas que decir, o le interesa menos, o como que se escapan un poco, ¿no?, de esa tristeza. En primer lugar, creo que porque la tristeza cansa y a lo mejor pues gente que en su momento sí te atiende con el paso del tiempo, ¿no? Y la tristeza, y me refiero a ya enfermedades mentales que tienen como visibilización la tristeza. Y que por otro lado, pues la gente no suele estar en ese trayecto. Ya, o sea, yo creo que también tiene que ver, bueno, esto está bastante, o sea, creo que estoy bastante de acuerdo con cosas que dices, pero también tiene que ver con el yo y con la forma que nosotros tenemos de percibir cómo el otro interactúa con nosotros y con nuestra tristeza, ¿no? Esta cosa de sentir que nuestra tristeza molesta y que nuestra tristeza es incómoda, es algo que también está dentro de nosotros y que tampoco nos gusta excesivamente compartir, ¿no?, con los demás. Entonces, creo que es como un trasvase de rechazo que se produce, ¿no?, por las dos partes. Y no sé, yo tenía un poema de Mira González, que es una poeta de esta generación atlet neoyorquina, traducido
por Fernando Chávez Sinol, un español hispanoamericano, y que tienen relación con esta soledad, pero también relacionándola con el cuerpo del otro, que también creo que es otro de los temas centrales, ¿no? del debate, bueno, que se está generando en torno a este aislamiento, que es la incapacidad de tocar a los demás, de compartir pues el tacto, que es al fin y al cabo una de nuestras formas de relacionarnos más fundamentales. Y el poema se llama El principal objetivo del corazón, es hacer que el corazón suene, y dice: la próxima vez que estés manejando en tu carro, pensarás la vez que tuvimos sexo en la cama de mi padre, cuando el radiante sol brillaba sobre nosotros a través de las cortinas blancas y nos sentimos reconfortados por la inevitabilidad de la muerte. Sé que a veces, tarde en la noche, compartimos los mismos pensamientos. Pensamos que el libre albedrío lo tenemos solo cuando estamos solos y que no queremos convertirnos en mejores personas. El periódico anunció que el Sol entró en erupción en la noche del martes y que la partícula del bosón de Higgs creó una ondulación en espacio-tiempo continuo y que la cerveza es buena para ti. Voy a tocar tu cara usando mi cuerpo entero y recordaremos una específica mañana cálida cuando nos sentimos entumecidos en el espacio entre átomos y nuestra boca supo como la inalcanzable cercanía de los años anteriores. Y bueno, es esto de situarnos en un escenario en el que todo se derrumba y también reconstruir a través de las imágenes un espacio más cómodo para nosotros, ¿no? No sé, creo que lo trae muy bien ella, ¿no? En este salto tan brusco entre lo apocalíptico y la ternura, en esta cosa de Boston de Higgs, la cerveza es buena para ti. Creo que está bastante la clave desde mi punto de vista de todo esto, que es reducir las cosas a la ternura y a estar cerca, todo cerca posible, ahora que necesitamos tanto los cuerpos de los demás y todo, todas estas cosas que al fin y al cabo son estímulos fundamentales en nuestro día a día. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Sí, no sé, no tengo mucho que aportar al respecto a ese tema, pero sí. Jolín, estaba pensando, no sé, en esta, como haciendo una reflexión así mientras hablabas ahora, tanto sobre la conversación del otro día con Elena como en esto, que es como que en realidad lo que viene a ser esto es como un grito de que esta situación es irreal, todas estas reflexiones que estamos haciendo no tienen quizás mucho sentido porque el tiempo va a hacer que sea una cosa anecdótica y no sé, me acaba de entrar así una reflexión interna un poco extraño mientras hablabas. Me inspiras cosas, Adri. No sé. Joder, gracias. Si quieres leo más, tengo colección aquí de cosas. No sé, ¿qué te iba a decir? Yo quería que leyeras algo tuyo, pero... Vale, esto me da bastante acabamos con algo tuyo para que dure como media horita, que es lo que habíamos... Genial, sí, pasado acordado, si te parece. Pues, ya que me lo pediste, pues estuve viendo... bueno, o sea, yo no tengo editado nada, pero, bueno, ya sabes, bueno, además del el librito, el fanzine, cosas sueltas y cosas que escribo en internet y demás. Tengo, pues, un poemario terminado, que no sé qué haré con él todavía, pero bueno, se titula Tratado sobre tu nombre y es como un juego un poco con las palabras, los nombres como significantes que se desdoblan también, que conforman al final partículas de una idea común. Y pues el poema que he elegido lo he elegido también por el mismo motivo por el que he leído todos los demás, y es porque creo que despejan la situación, que es lo que más me interesa a mí ahora. O sea, no insistir sobre ella, no insistir sobre la ansiedad que nos genera, porque es que esto sucede inevitablemente y yo creo que la forma de ayudarnos entre nosotros es recordándonos que la vida
sucedió de otras maneras también, no solo de esta que tenemos ahora. Entonces, nada, bueno, el poema se llama 17 de junio y es parte de un poema más grande, pero bueno, voy a leer este en concreto porque creo que nos resume bien y me da vergüenza, pero dice: los bordes de las cosas se aproximan. Cruzamos una etapa del año en la que todo el mundo está atrapado en el tránsito. Es la oportunidad perfecta, lo sé, lo tengo claro. Me asomo al espejo, utilizo el peine para imaginar los besos posibles. Salgo a la calle convencido. El encuentro es inevitable. Jules viste hoy como si el verano se hubiese inventado solo para cubrir de tela su cuerpo. El tiempo está a favor. No hay exigencias de valentía y el encuentro se produce, en función de sus propios términos. Hablamos durante 1 hora. El tiempo se detiene aquí. Este es el ecuador del poema. Este es el instante en el que las cosas, de hecho, comienzan. Hablamos durante 1 hora. Jules explica su inquietud, su miedo al rechazo, su conciencia política aplacada por la desilusión. Jules, Jules es aún aquel misterio. ¿Cuál es el verbo que esgrimo durante esta hora alrededor de la que pivota el tiempo? Estamos en los abismos del verano. Agarro de la mano a Jules. Evito su caída hacia el infinito, hacia el abandono. Le digo desde un lugar silencioso de mi mente: Jules, no conocerás nunca la soledad. Mientras conversamos, no atiendo a las palabras sino a los hechos. Atiendo al hecho de que esta conversación exista. Dos personas abandonadas, encapsuladas en un cruce de distancias, imaginando realidades que chocan entre sí. Yo pienso: Jules, me casaría contigo mañana. Jules piensa. Este 17 de junio sirve como pretexto, como salvoconducto, como justificación de los sentimientos que golpean la periferia del tiempo. Es un día importante, 1 hora insólita. El tiempo compartido irrumpe en el poema y lo transforma. Jules es ya el único nombre que conozco. Y ya está. Bonito. Gracias. Qué lindo. No sé, mucho más diferente a las cosas que te había leído, me parece muy bonito. Sí, bueno, creo que te había pasado este libro, pero bueno. No, este no, este era el anterior. Ah, sí, este también. Pues empecé por octubre. Pues me leí el anterior, de los pepinos. Te lanzo demasiado contenido, lo entiendo. Sí, pues ahora, mira, ahora no tengo que coger con ganas, porque me acaba de gustar mucho. Y por cierto, que para acabar, que no me acordaba, no hemos hablado nada del proyecto de árboles frutales, que además parte un poco también de eso que estamos hablando en relación a la salud mental, de esa necesidad de sentir al otro, de sentirse un poco más acompañado en este proceso. Sí, pues Adriana ha diseñado un proyecto que se llama Árboles Frutales, del que puedo hablar un poco. Sí, esto lo tengo más preparado porque es de lo que estoy hablando todo el tiempo estos días. Bueno, cuento un poco lo que son los árboles frutales, que es un proyecto que llevo sacando desde el 23 de marzo. Hemos publicado hasta ahora 26 textos, en hacer un total de 40. Yo planteaba el 30 de abril como fecha final, pensando incluso en mí, entonces, que para entonces pues, podríamos ya salir de casa, pero creo que no va a ser el caso. Y bueno, básicamente es una plataforma abierta en Medium de textos que se intercomunican entre sí y que interpretan el contexto que estamos viviendo desde una libertad temática y formal que a mí me interesa. Entonces, bueno, pues se ha publicado de todo, desde el prólogo de la propia Rosa Verbel, que, bueno, no es un prólogo, es el primer texto que se publicó, pero la verdad es que funciona muy bien como prólogo porque enmarca el proyecto, es un texto de vocación así más ensayística y la verdad es que funciona perfectamente como introducción y después pues muchas cartas, textos algo más teóricos, aproximaciones desde la filosofía, desde la poesía, desde la ciencia y por parte de personas con formaciones muy distintas y también con trayectorias diferentes. Han participado poetas que sí que tienen, bueno, son todos bastante jóvenes, pero sí que tienen una trayectoria algo más consolidada, como Vicente Monroy, como Propia Rosa, como Rodrigo García Marina, como Elizabeth Duval, como Irati Iturritza, que también ha publicado
en la Villa Varsovia, el propio Guille Marco que mencionaba, y después personas que participan de toda esta conversación y de esta creación, pero bueno, están más distanciadas del mundo de la poesía y crean desde otros puntos de vista, y sobre todo son personas de mi entorno en las cuales yo confío mucho a nivel creativo y creo que están funcionando muy bien, personas como Pablo Caldera, como Noa Benadal, como Isabela Kunetsova, como pues no sé, Víctor Sojo, que cineasta y fue a partir de una sugerencia suya que el proyecto empezó. Y creo que al final está quedando pues una cosa muy versátil y que creo que abarca bastante muchas de las aproximaciones que se pueden llevar a cabo desde la escritura hacia este contexto. Entonces, pues, eso es un poco todo. Está en Medium. Si buscáis, si ponéis Medium árboles frutales, encontraréis todos los textos. Ya digo, de momento son 26 y serán 40. Y bueno, hay un poco de todo. Y así también podéis ir descubriendo a estos autores a los que no conozcáis, que yo creo que, bueno, no porque los haya convocado ni nada, pero creo que todos ellos merecen la pena y tienen muchas cosas que decir. Sí, me parecía como bonito hablar de ello aquí, porque sí que, no sé si fue el origen, pero sí que al final acabó tejiéndose como una especie de red que ahonda en esa idea de no sentirse, pues eso, sola, sentirse más acompañada durante este momento. Pues nada, Adri, lo podemos dejar aquí. Y genial. Muchas gracias a todas. Si, pues eso, para la próxima tenéis alguna sugerencia de texto, podéis hacerla en cualquier momento. Di, Adri, ¿vas a decir algo? Nada, te iba a decir que gracias por invitarme, que ha estado muy bien. Ha sido muy agradable esta charla. Lectura, conversación, como quieras llamarla. Es un placer hablar contigo siempre, ya lo sabes. Así que, muchas gracias a todas. Chao.